Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes y de compartir un tema que creo que nos va a tocar el corazón a muchos. ¿Alguna vez se han preguntado qué podemos aprender sobre el amor, no solo de las películas o los libros, sino de las historias de personas reales que nos inspiran? Pues hoy vamos a sumergirnos en eso porque el título del vídeo es Kerem Bürsin y Hande, lo que aprendí de ella sobre el amor. Sí, sé lo que están pensando, ve esa pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química explosiva. Pero antes de lanzarnos de lleno en esta aventura de amor y lecciones, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre traemos contenido fresco, interesante y, sobre todo, que les haga pensar y sentir. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, ¿listos para desgranar esta historia? Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, es imposible no evocar esa magia que desprendían en pantalla. Su relación dentro y fuera de la ficción generó muchísima expectación y para muchos se convirtió en un referente. Pero más allá de los flashes, las alfombras rojas y los rumores, ¿qué verdaderamente podemos extraer de su conexión, de su manera de vivir y mostrar su amor? Hoy vamos a ir más allá de la superficie y a explorar algunas lecciones valiosas que creo podemos aplicar a nuestras propias vidas sentimentales. Lo primero que me llama la atención, y que creo que es fundamental en cualquier relación, es la naturalidad y la autenticidad. Kerem y Hande, al menos desde nuestra perspectiva como público, proyectaban una imagen de genuinidad. No parecían forzados ni armados de guiones secretos sobre cómo actuar en público. Parecían ellos mismos. Y eso, mis amigos, es un tesoro. En un mundo donde a veces sentimos la presión de ser perfectos, de aparentar algo que no somos, ver a una pareja mostrarse tal cual son, con sus risas, sus miradas cómplices y hasta sus momentos de aparente cotidianidad, nos enseña que el amor verdadero se construye sobre la aceptación del otro con sus virtudes y sus, llamémosles, peculiaridades. Nos enseña que no necesitamos una fachada para amar y ser amados. La autenticidad es la base sobre la que se erige la confianza, y sin confianza, el amor se tambalea. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos visto relaciones que parecen perfectas en redes sociales pero que en realidad esconden inseguridades y falta de sinceridad? La lección aquí es clara: sean ustedes mismos, permitan que su pareja los conozca de verdad y amen a la persona real que tienen al lado. Otro aspecto que me parece crucial es la complicidad y el apoyo mutuo. ¿Han visto sus entrevistas juntos? ¿Sus interacciones en redes? Había una chispa, una forma de mirarse que transmitía un profundo entendimiento. Parecían disfrutar de la compañía del otro, de sus éxitos y de sus fracasos. Y esto es vital. El amor no es solo pasión desenfrenada, es también ser el mayor fan de tu pareja. Es estar ahí para celebrar sus logros como si fueran propios y, sobre todo, ser el hombro en el que apoyarse en los momentos difíciles. Kerem, en varias ocasiones, mostró un gran apoyo a Hande en sus proyectos y viceversa. Esta reciprocidad, esta idea de ser un equipo, es lo que fortalece los cimientos de cualquier relación. Nos enseña que el amor verdadero es un pacto, una promesa de estar juntos en las buenas y en las no tan buenas, de impulsarse mutuamente a ser mejores personas y a alcanzar nuestros sueños. Es la seguridad de saber que no estás solo en esta travesía de la vida. Ahora hablemos de algo que, aunque puede sonar un poco cliché, es de una importancia capital: la comunicación y la empatía. Aunque no tengamos acceso directo a sus conversaciones privadas, la forma en que interactuaban públicamente sugería una comunicación fluida y un entendimiento profundo. La capacidad de escuchar al otro, de ponerse en su lugar, de comprender sus miedos, sus alegrías y sus aspiraciones, es la clave para una relación sana y duradera. A veces, en el fragor de las discusiones, olvidamos la importancia de la empatía. Pensamos en nuestra propia perspectiva, en cómo nos afecta algo, pero rara vez nos detenemos a pensar cómo se siente la otra persona. Kerem y Hande, con esa conexión que proyectaban, nos hacen pensar en la importancia de un diálogo abierto y honesto, donde ambos se sientan escuchados y valorados. Nos recuerdan que resolver conflictos pasa por la voluntad de entender al otro, de buscar soluciones juntos y de perdonar cuando es necesario. Un punto que a menudo se pasa por alto es la celebración de las individualidades dentro de la unidad. A pesar de ser una pareja mediática y de estar constantemente bajo el escrutinio público, cada uno mantenía su espacio y su identidad.
Ande con su carrera actoral consolidada y Kerem, con sus proyectos, parecían admirar y respetar la independencia del otro. El amor no significa perderse en la otra persona, sino crecer juntos sin dejar de ser uno mismo. Nos enseña que una relación saludable es aquella donde ambos miembros se sienten libres de perseguir sus pasiones, de tener sus propios amigos, de mantener sus intereses. Es esa sinergia donde la fuerza individual suma a la fuerza del conjunto, creando un vínculo más rico y vibrante. Nos muestra que amar es también dar espacio, confiar en la libertad del otro y admirar su camino, incluso cuando éste es diferente al nuestro. Y por supuesto, no podemos ignorar la pasión y la chispa. Aunque hemos hablado de aspectos más profundos, la atracción y la conexión física son también importantes. La forma en que se miraban, la energía que desprendían cuando estaban juntos, era innegable. Esta chispa, esta atracción mutua, es el combustible que aviva las llamas del amor y lo mantiene vivo. Nos enseña que no debemos dar por sentada la atracción en una relación a largo plazo. Mantener viva esa conexión, cultivar la intimidad y seguir sorprendiéndose mutuamente, es fundamental para que la pasión no se apague. Es recordar que, más allá de la rutina, somos dos personas que se eligieron por una atracción profunda, y que esa atracción se nutre con gestos, miradas y momentos especiales. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperamos? Las relaciones de figuras públicas a menudo terminan, y la de Kerem y Ande no fue la excepción. Y aquí viene otra lección, quizás la más dolorosa, pero también la más valiosa, el amor no siempre es para siempre, y eso está bien. Ver que incluso una relación que parecía tan sólida puede tener un final, nos enseña sobre la impermanencia y la importancia de valorar cada momento que tenemos. Nos enseña que el final de una relación no es un fracaso, sino una experiencia que nos hace más fuertes y más sabios. A veces simplemente los caminos se separan, y lo importante es haber aprendido de la experiencia, haber crecido y haber amado intensamente mientras duró. Nos enseña a no aferrarnos a la idea de un para siempre inmutable, sino a enfocarnos en construir momentos valiosos en el presente y a aceptar que el futuro puede traer cambios. Y quizás lo más importante, nos enseña sobre el respeto y la dignidad al separarse. Aunque no tengamos detalles íntimos de su ruptura, la forma en que ambos han continuado sus carreras y sus vidas, manteniendo un perfil respetuoso, sugiere una madurez emocional. Nos enseña que incluso en la adversidad, se puede mantener la clase, el respeto por la persona que una vez amaste y por la historia que compartieron. En resumen, mis queridos amigos, de la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o al menos de lo que hemos podido percibir de ella desde fuera, podemos extraer lecciones maravillosas sobre el amor. Nos han recordado la importancia de ser auténticos, de mostrarnos tal como somos. Nos han enseñado el valor de la complicidad y el apoyo mutuo, de ser el equipo que se impulsa a alcanzar sus sueños. Nos han mostrado la necesidad de una comunicación abierta y empática, para construir puentes y entender al otro. Nos han inspirado a celebrar las individualidades dentro de la unidad, a crecer juntos sin perder nuestra propia esencia. Y de manera muy importante nos han enseñado sobre la pasión y la chispa que mantienen vivo el romance, y sobre la aceptación de la impermanencia y la dignidad al momento de la despedida. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de verdad que este vídeo les haya tocado el corazón, les haya hecho pensar y, quizás, les haya dado una nueva perspectiva sobre el amor. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué otras lecciones creen que podemos aprender de parejas como Kerem y Hande? ¿Tienen ustedes alguna experiencia o enseñanza sobre el amor que quieran compartir? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y sobre todo, más conexión. Un abrazo enorme para todos. Chao.